veces la vuelta. Joseph K., el protagonista de la novela de Franz Kafka, El proceso, va a la muerte sin saber nunca cuál puede haber sido su delito. Su enemigo es el poder desenfrenado, irracional y carente de emociones de un moderno Estado totalitario. En este siglo hemos visto demasiado a menudo cómo esta pesadilla legalizada ocurre en la realidad. Una pesadilla a la que ahora llamamos kafkiana, con sus policías callejeros, SIC, sus asesinos callejeros y sus campos de concentración. No es de extrañar que Kafka, el profeta de este horror, fuese judío, porque los judíos de Europa vivían la primera mitad del siglo XX como una penosa experiencia kafkiana. Una época que les prometía libertad e igualdad, pero que les llevó a un paso del aniquilamiento. De entre las cenizas. Al principio, en los años 20, el ambiente era optimista. La rigidez del siglo XIX se había disipado. Había una nueva sensación de libertad e incluso de exceso. Cambios profundos en relación a lo que pensábamos de nosotros mismos, del mundo, incluso del universo, estaban empezando a calar en la conciencia popular. En 1921, Albert Einstein fue galardonado con el Premio Nobel. Vino a simbolizar no solo el nuevo orden intelectual, sino también la definitiva y completa emancipación de los judíos de Europa occidental. Igual que Freud, se convirtió en uno de los patriarcas judíos del mundo moderno. El número de judíos en la vida científica, artística y pública aumentó, a la vez que las barreras formales levantadas contra ellos iban cayendo. El aguijón del modernismo en el arte y su rugiente sofisticación simbolizaban un desenfreno y una decadencia generales para aquellos que necesitaban estabilidad y certeza en sus vidas. Encontraban al mundo moderno confuso, tenso, frenético. Estaban de moda las apelaciones al orden y a la moral tradicionales. En Italia, el periodista Mussolini se hizo con el poder. Cientos de oponentes políticos fueron asesinados. Creyendo en las disciplinas de un pasado desaparecido, adoptó las varas y las hachas de la autoridad de la antigua Roma como símbolo de su régimen. Las fasces, fascistas, fascismo. Fue una época sin consenso, una época de extremismos. Individualismo contra conformismo, libertad contra subordinación al Estado. Y para los judíos, inevitablemente atrapados en este conflicto, las consecuencias serían trágicas. La gran mayoría de los judíos vivían en Europa Oriental, lejos del mundo de los pocos privilegiados artistas, científicos y hombres de negocios judíos de Occidente. Los turistas que filmaban películas amateur en los años 20 verían pocos signos de los tiempos modernos en el set, el mercadillo. Pero las apariencias de tradición eran hasta cierto punto engañosas. A principios de los años 30 había 9,5 millones de judíos en Europa. La mayoría de ellos hablaban en yiddish. Eran cada vez más seculares y cada vez más urbanos y vivían en las ciudades de Polonia, Lituania, Rumanía y Hungría. Comunidades pobres en bienes materiales, pero ricas en vitalidad y diversidad.
Unos apoyaban la vida religiosa tradicional, otros la negaban. Otros acentuaban la diferencia judía, otros buscaban la asimilación. Fuese cual fuese el camino que tomasen, los judíos pagaban por la libertad, creatividad y prominencia que algunos, muy pocos de ellos, conseguían. Este éxito limitado alimentó el odio contra los judíos como extraños y competidores. Sin embargo, la vida cultural judía de todo tipo floreció. El yiddish produjo una literatura popular, una tradición de obras de teatro y ahora una pequeña industria cinematográfica. En hebreo y en polaco, además de en yiddish, la prensa judía prosperó. Había un vigoroso debate respecto a lo que significaba ser judío, desde los tradicionalistas hasta los socialistas y los sionistas. El sionismo fue adoptado por una minoría que sentía cada vez más las coacciones del antisemitismo a su alrededor. No veía ninguna salida para el futuro cuando terminé los estudios. En esta terrible situación, me aferré al sionismo como un náufrago a un madero. La única meta es ir a Palestina. Estos jóvenes polacos estaban entusiasmados por un sueño. La nueva colonización judía de Palestina había comenzado. Avanzaba despacio, pero estaba en marcha. Un camino nuevo hacia el mundo moderno. Un camino que se alejaba de las tradiciones seculares de los judíos europeos. La vida judía tradicional se enfrentaba con amenazas en todas partes. En Rusia, después de la revolución, algunos judíos que tenían bastantes motivos para no apoyar al antiguo régimen se encontraban entre los líderes comunistas. La revolución llegaba a todos los rincones de la vida, y aunque rompió las murallas de la opresión zarista, también amenazó directamente a las tradiciones judías. Pero la amenaza principal para la vida judía tradicional en Europa se desarrolló en Occidente, en el estado que tenía la comunidad judía más moderna, más asimilada: Alemania. En la década de 1840, el poeta judío Heine había llamado a esta tierra una moderna Palestina, el hogar de la filosofía, la tierra madre de la profecía y la ciudadela de la espiritualidad pura. Derrotada en la Guerra Mundial, Alemania tenía ahora una titubeante democracia, la República de Weimar. La inflación y luego la depresión destruyeron el valor de los ahorros y los sueldos de su pueblo. Las colas para comprar pan se iban haciendo cada vez más largas a medida que los empleos desaparecían. La política de Weimar se deslizaba constantemente hacia el extremismo. En la extrema derecha, los nacionalsocialistas, los nazis, intentaban volver todo el descontento de Alemania a su favor. Aunque es posible que la plataforma nazi fuese desordenada, era tan coherente a su manera como cualquier otro programa político de aquellos días. Prometía pan y trabajo, y muchos la vieron como una clara alternativa al caos de Weimar. Nuremberg, un símbolo de las glorias del pasado de Alemania. Los nazis convertirían esta visión en una siniestra historia de sangre, patria, raza y honor. Apropiándose de toda la historia alemana y distorsionándola, hicieron con éxito un llamamiento por encima de las profundas divisiones de la sociedad de Weimar. El partido nazi empezó como una banda revolucionaria que aterrorizaba a todos sus oponentes. Pero hacia finales de los años 20, el mismo Hitler dejaba atrás estas tácticas para conseguir el poder mediante los votos. El partido se hizo tan popular que 1 de cada 3 alemanes, sin coacción, votaba habitualmente a los nazis. Después de las elecciones de enero de 1933, Hitler se convirtió en el último canciller de Weimar. Su desprecio hacia la democracia que él había manipulado era total.
Rápidamente silenció a toda la oposición. A los 6 meses de las elecciones, los gestos de protesta como este resultaban imposibles. La democracia estaba proscrita. Hitler era dictador. Mussolini dijo: el fascismo es una religión. El siglo XX será conocido en la historia como el siglo del fascismo. Hitler fue proclamado el padre de la nación, el hijo de la raza, el espíritu del pueblo. Una fantasía de conformismo y subordinación totales alimentaba el oscuro sueño de los nazis. Todos los ideales liberales del mundo moderno serían cauterizados, quemados, echados a la hoguera. Sigmund Freud, que en 1924 había recibido el premio Goethe no por su ciencia, sino por la pureza y elegancia de su prosa alemana, escribió: ¿qué progresos estamos haciendo? En la Edad Media me hubiesen quemado a mí. Hoy día se contentan con quemar mis libros. Pero Freud se equivocaba. Los nazis no iban a contentarse con la quema de libros. Las ideas de los libros habían de ser destruidas, y todos los que insistían en creer en ellas debían ser igualmente destruidos. Dachau, una tranquila comunidad a unos pocos kilómetros de Múnich, destacada solo por la ferocidad de sus camisas marrones locales. Fue aquí donde los nazis instalaron su primer campo de concentración para poner a prueba los límites de su nuevo poder. Metieron en él a comunistas y eclesiásticos, a liberales y socialdemócratas, a todos los que se oponían a ellos. La sociedad alemana y los tribunales alemanes se hicieron los ciegos. Los nazis, una pequeña banda de extremistas decididos, habían cambiado con éxito el equilibrio del gobierno. Al principio, la mayoría de los judíos, meros espectadores de la política extremista de Weimar, no eran enviados al campo de concentración salvo que fuesen políticamente activos en contra del régimen. En la calle, los nazis presentaban al judío como el enemigo que movía a todos los demás enemigos. Utilizaron el radicalismo de unos cuantos judíos y la riqueza de unos cuantos más como palos con los que golpear a toda la comunidad. El odio nazi no tenía ninguna base racional. Era, en esencia, una amalgama de histeria y prejuicios raciales, una peligrosa paranoia. La primera fase del gobierno nazi fue de humillación y de vilipendio público, de intermitente violencia callejera, de boicots y de carteles que decían: no se admiten judíos. Anduve por las calles de Berlín y vi masas de gente frente a varias tiendas con nombres judíos. No sabía de qué se trataba, hasta que fui al estanco y vi a una gran multitud delante de él, gritando a todo volumen: ¡Juden raus! Y de repente me ardió la sangre. Yo era tan alemana como ellos. Cuando salí del estanco, la multitud de afuera me había abierto un pasillo muy estrecho. Apenas podía atravesarlo. No paraba de decirme a mí misma: demuestra dignidad, no tengas miedo, solo demuestra dignidad. Y ellos me gritaban: vete a Palestina, lárgate. Estas persecuciones desordenadas no eran la pauta que seguiría la represión nazi.
Al correr de los años, cuando Hitler gobernaba en paz y Alemania prosperaba, la comunidad judía fue devastada por una ley detrás de otra. La legislación negaba a los judíos todas aquellas libertades que normalmente solo la ley puede garantizar. Los nazis cambiaron todas las instituciones del gobierno que entonces se consideraban, y se siguen considerando hoy día, vitales para la protección del ciudadano. Ocurrió en 3 fases. Primero, a partir de 1933. Los judíos excluidos de la práctica del derecho. A ningún judío se le permitía trabajar como funcionario público, incluyendo a maestros, profesores y doctores. No podía haber judíos editores de periódicos. En las escuelas y universidades, un cupo limitado de estudiantes judíos. Después, en 1935, los decretos de Nuremberg. Los judíos son declarados ciudadanos de segunda clase, prácticamente sin ningún derecho. Todo contacto social y sexual con sus vecinos está prohibido. Y luego, una tercera oleada. En 1939, los judíos quedarían totalmente excluidos de cualquier actividad económica. Era necesario un documento de identidad especial, y en los pasaportes se estampaba una J. Los judíos quedaban excluidos por completo de universidades, playas, coches cama y restaurantes de los trenes. Se les prohibía conducir vehículos privados. Podían ser expulsados arbitrariamente de sus viviendas por los caseros. Y los cónyuges no judíos obtener el divorcio inmediato. Se les restringía el horario de las compras. Gradualmente el moderno Estado totalitario iba tomando forma, y dentro de él los judíos se iban convirtiendo en los últimos parias. Todo esto se aplicaba a menos de un 1% de la población, porque había solo unos 520.000 judíos en un Reich de 60 millones de habitantes. Sin embargo, para la mayor parte de los otros, la vida, por primera vez desde la Guerra Mundial, era buena. Había empleos otra vez, entre otras cosas porque Alemania se estaba rearmando. Y Alemania era respetada de nuevo en el mundo. En 1936, como señal de su estatura renovada, albergó los Juegos Olímpicos. El país se lavó la cara para la ocasión. Permitieron participar a los atletas judíos. Janet Flanner escribió en The New Yorker: Para Alemania, 1936 ha sido una temporada olímpica. Solo un visitante decididamente sordo y ciego en cualquier rincón de este país podría dejar de ver y de oír el sonido de la marcha hacia adelante de Alemania. Era una marcha hacia adelante que 5 años más tarde se tragaría a toda Europa. En todos los estados fronterizos del Reich vivían antiguas comunidades germanoparlantes. Ahora cada una de ellas se convirtió en un pretexto para la intervención nazi. Austria fue la primera. Pero a medida que el Gran Reich crecía para albergar a más alemanes, también en su expansión absorbía a más judíos. Se ocupaban de ellos rápidamente. El proceso de humillación, expropiación y terror que había tardado 5 años en desarrollarse en Alemania se desencadenaba en días y semanas. Había protestas, como las hubo desde el mismo principio.
El alcalde de Nueva York, LaGuardia, declaró: Estoy aquí esta noche junto a mis conciudadanos neoyorquinos en una gran protesta no contra el pueblo alemán, sino contra el actual gobierno alemán. Pero todas las voces de protesta eran sepultadas. Los años 30 fueron una época de depresión, violencia política y franco conflicto armado. Lejos de ser el más civilizado de los siglos, el siglo XX había empezado a revelar los terroríficos efectos de las nuevas tecnologías. Las guerras bramaban alrededor del globo, desde China y Etiopía hasta España. Para contener la marea de la guerra, los vecinos de Alemania desarrollaron una política de pacificación. Después de Austria, Alemania quería, y se le dio, la zona germanoparlante de Checoslovaquia. Checoslovaquia quedó desmembrada. En un mundo tal, no es sorprendente que los judíos quedasen encomendados a su destino. En los tribunales y en la calle, los judíos estaban constantemente amenazados. El 9 de noviembre de 1938, Goebbels soltó a los camisas marrones en una orgía de incendios y pillajes. Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Todas las sinagogas de Alemania fueron atacadas por los nazis. Murieron 91 judíos. Estuve ahí parado quizás media hora. No hubo ni un solo intento de apagar el fuego de la sinagoga. Mi padre no estaba. Llegó esa mañana más tarde. Tenía mal aspecto. Hablamos. ¿Qué va a pasar ahora? Él sugirió una cosa que hizo luego. Dijo: tenemos que sacarte de aquí. La verdad estaba clara, sin ambigüedades, después de la Kristallnacht. Los nazis habían borrado legalmente de la sociedad a los judíos. Ahora les expulsarían físicamente del Reich. Pero ¿a dónde irían los judíos? En 1938 el mundo seguía padeciendo la depresión y un elevado índice de desempleo. Era un mundo de visados, cupos de inmigración y declaraciones juradas. Había una familia no judía, que se ofrecieron a firmar un certificado para que yo pudiese salir. Ese certificado, desgraciadamente, llevaba un número. Ese número era el 18.000 y pico. Y cuando fuimos al consulado americano a averiguar cuándo podría marcharme de Alemania para emigrar a los Estados Unidos, me dijeron que sería en el año 1942. Pero algunas puertas estaban abiertas. Ahí estaba Palestina como un puerto. El sueño sionista seguía vivo. Virtual colonia británica desde 1918, Palestina presentaba un rostro de lo menos europeo. Era una tierra del cercano oriente subdesarrollada y multiétnica, y para la mayoría de los inmigrantes ofrecía un vívido contraste con la Europa de la que habían huido. Por encima de todo, era completamente diferente a todo lo que había conocido en mi país. La intensidad de los colores, los aromas, los olores y la variedad de las gentes. En las afueras de las ciudades no había árboles, no había bosques, no había ríos, no había arroyos. Únicamente aquí y allá, oasis de deslumbrantes flores y arboledas de cítricos. Y después, la interminable arena. A pesar de las privaciones, el sueño estaba encarnado en una realidad. La comunidad judía era superior a los 200.000 habitantes. Había empezado a rehacer la tierra, y con un esfuerzo igualmente grande había restablecido el hebreo como lenguaje cotidiano. Una ciudad judía completamente nueva, Tel Aviv, se estaba construyendo. Una nueva sociedad, una nueva cultura se estaban formando.
Se fundó la Universidad Hebrea. Se creó una orquesta sinfónica nacional y Toscanini la dirigió como protesta contra los fascistas europeos. A medida que iban llegando más judíos, a medida que estos iban comprando cada vez más tierras, las relaciones con la mayoría árabe empeoraron. En 1939 los británicos respondieron al malestar árabe limitando la inmigración judía a un total de 75.000 personas durante 5 años, después de los cuales no vendría ni un solo judío más. Se cerraría la puerta de un portazo. La comunidad protestó, pero la política permaneció inalterable. Era una política que repetiría una nación tras otra. Casi en todas partes se negaba la entrada a los refugiados. Fue esta una época de éxodo por todas las rutas disponibles, un tiempo de viajes errantes tan trágico como cualquiera de los que siempre padecieron los judíos. 907 judíos alemanes embarcaron en un vapor, el Saint Louis, rumbo a Cuba. Llegaron a estar a metros de su salvación, pero fueron devueltos. Las súplicas fueron inútiles. Después se acercaron a Miami, pero la Guardia Costera de los Estados Unidos les denegó la entrada. Incapaces de tomar tierra en el Nuevo Mundo, se vieron obligados a regresar al Viejo. En toda Europa aumentaban las tensiones. Una vez más, el mundo estaba al borde de la guerra. El Reich quería la Polonia occidental. Septiembre de 1939. Los nazis cruzaron la frontera polaca y el mundo entró en guerra. La palabra relámpago, en alemán Blitz, adquirió para todos los que vivían entre el Mar del Norte y los Urales un terrorífico nuevo significado. Los nazis hicieron la guerra relámpago, Blitzkrieg, a través de todo el continente. Una nación detrás de otra fue alcanzada. La guerra total afectaba a las gentes, a la gente normal, en cantidades sin precedentes. Millones de familias fueron separadas bajo los cañones nazis. Muchas de ellas jamás volverían a reunirse. Cada conquista, y durante 3 años no hubo prácticamente nada más que conquistas, cada conquista, especialmente en el este de Europa, aumentaba el número de judíos en el interior del Reich. Por cada judío que Hitler tenía bajo su dominio en 1933, había cerca de 20 en 1941. Así que para contenerlos y controlarlos, en todas las ciudades del este los nazis confinaron a los judíos a lo que llamaron guetos. Desde Kazimierz, un suburbio de la ciudad polaca de Cracovia, los judíos fueron conducidos en manada al otro lado del río, a los barrios más pobres de la ciudad. Frente al poder que todo lo abarcaba de los nazis, los judíos estaban doblemente prisioneros, retenidos en los guetos y rodeados por ejércitos de ocupación. La resistencia física era mínima, pero la resistencia moral se encontraba en todas partes. Prohibida la oración pública, rezaban en silencio. En las habitaciones traseras, sobre largos bancos junto a la mesa, los pequeños escolares se sentaban y aprendían en silencio. Los judíos trabajaban. Los judíos creían, necesitaban creer, que si el trabajo era necesario, igualmente necesario era el trabajador. Por encima de todo había una sensación de presagio. Por infernal que fuera el gueto, las familias aún seguían intactas. Había una apariencia de orden. Pero los judíos temían que lo peor aún estaba por venir. Dios, por favor, déjanos quedarnos aquí. Muéstranos que eres misericordioso. Si mis sentidos no me engañan, este es el último paraíso que conoceremos. Por favor, permítenos quedarnos en este celestial infierno para siempre. Estamos hacinados en el gueto, pero esa debe ser una buena forma de vivir en comparación con la deportación. Han abandonado a Dios sus sentidos. Algo terrible se acerca.
Estamos más de 7 en una habitación, en un espacio de 9 pies. Que metan a 14, a 28. Dormiremos los unos encima de los otros. Nos levantaremos a las 3 de la madrugada. No, a las 4. Haremos cola durante 10 horas. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero permite que nuestras familias sigan juntas. Cada mes morían 5.000 en el gueto de Varsovia de inanición y enfermedades. Pero esto no era suficiente para los alemanes. Ahora los nazis hicieron su contribución peculiar a los anales del antisemitismo europeo. Ya no decían, como sus antepasados medievales, no podéis vivir entre nosotros como judíos. Ya no decían, como ellos mismos habían dicho durante casi una década, no podéis vivir entre nosotros. Ahora decían algo nuevo. Decían, no podéis vivir. Cuando los alemanes llegaron al corazón de las comunidades judías de Rusia Occidental en 1941, detrás de las primeras líneas, muy cerca, venían los escuadrones de la muerte, móviles de las SS. En los 16 meses que siguieron hasta el otoño de 1942, ellos y otros miembros del ejército alemán, además de pronazis ucranianos y bálticos, fusilaron a cerca de 1,5 millones de judíos. 2 seres humanos por minuto en cada hora de cada día, durante cerca de 500 días. Pero el problema, como lo llamaban los nazis, seguía. A principios de 1942, aquí, en una villa de Wannsee, en las afueras de Berlín, los dirigentes del gobierno alemán se reunieron para refinar el plan, que ya estaba en marcha en el este, de la eliminación sistemática de todos los judíos, hasta el último bajo su control. En primavera, los lugares que albergarían la muerte estaban erigidos. Los procesos burocráticos, hasta el último y más mínimo detalle de costos, suministros y programación, se pusieron al servicio del asesinato. Nos arrastramos hasta la estación del ferrocarril. El sol abrasa. La gente se desmaya, los niños lloran. Nosotros, los adolescentes jóvenes y sanos, estamos totalmente agotados. ¿Qué sentirán los viejos, los enfermos? Totalmente despojados de nuestra dignidad, abandonando el pueblo donde nacimos, donde crecimos. ¿Qué ocurre después de esta larga espera? ¿Hacia dónde partimos? «75 en un vagón, sin retrete, sin médicos, sin medicinas. Conseguimos sentar a mi madre contra una pared. Su rostro tiene una expresión de otro mundo. Ella sabe que no vivirá, pero quiere que nosotros vivamos desesperadamente. Todos estos años he llevado conmigo su rostro de resignación y esperanza y amor. Seguid vivos, hijos míos, los 6. Empezamos el viaje del horror el 29 de mayo. Nos dirigíamos a Auschwitz.
Llegamos el 31 de mayo. Nuestra fila avanzaba lentamente hasta que llegamos a estar cara a cara frente a un hombre de las SS, con chaqueta de cuero, guantes. Un hombre joven que levantaba el pulgar y bajaba el pulgar. Si lo levantaba, vivías. Si lo bajaba, morías. No sabíamos lo que significaba. No teníamos ni idea. El aroma de la primavera no era delicioso. La tierra no sonreía, chillaba de dolor. El aire estaba lleno del hedor de la muerte antinatural. El humo era espeso. El sol no podía atravesarlo. Era olor a carne quemada. La carne quemada era la de tu madre. Estoy condenado a pisar la tierra todos los días de mi vida con el hedor de la carne quemada en mis narices. Mis narices están condenadas. Mayo está condenado. Mayo debería ser eliminado. Mayo duele. Debería haber solo 11 meses en el año. Mayo debería ser apartado para que llorase durante 6 millones de años, para limpiar la tierra. Murieron millones. Pero contrariamente a los informes registrados por los nazis, no todos murieron sin protestas. Porque a pesar del hambre y de la brutalidad y del poder desenfrenado de sus guardianes, algunos se rebelaban. En Auschwitz, en el círculo más bajo del infierno, el escuadrón especial encargado de deshacerse de los muertos intentó amotinarse. En Treblinka la resistencia voló el arsenal y 200 presos escaparon. En Sobibor, la totalidad de la población superviviente se rebeló. ¡Camaradas! ¡Adelante!, grité. Los gritos resonaron a través del campamento mientras 600 de nosotros, abatidos por el dolor y atormentados, nos lanzamos hacia la vida y la libertad. La hierba ha crecido encima de muchos campos de concentración. Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Theresienstadt, Bergen-Belsen. Tal vez la palabra monumento sea la mejor manera de describir hoy en día su significado. En el mundo entero hay monumentos al don humano de la belleza. Hay monumentos a la creatividad del hombre. Hay monumentos a la riqueza del hombre. Aquí, esparcidos por Europa, están estos monumentos. Monumentos a la crueldad, al sufrimiento, a la angustia y a la resistencia humanas. Los guetos no se han conservado. Sin embargo, también ofrecen el testimonio de la fuerza del espíritu humano. Porque también aquí la resistencia, cuando se podía encontrar armas y hacer preparativos, se convirtió en rebelión. En Bialystok, en Vilna, en 105 guetos hubo resistencia armada. En Varsovia, los judíos jóvenes, los de menos de 20 años, los radicales, tendieron una emboscada a los nazis. Éramos chicos y chicas jóvenes. No tuvimos ningún entrenamiento militar antes. Preparamos una mina bastante pequeña debajo de la carretera por la que venían marchando los alemanes. Activamos el interruptor y la mina explotó.
Realmente era esta la primera vez que yo veía alemanes y muertos. Los alemanes, desde luego, estaban asombrados. Cuando se acercaron a nosotros, les lanzamos una granada que habíamos fabricado, cócteles Molotov. Y otra vez más vimos alemanes ardiendo como antorchas. Simplemente queríamos morir con dignidad. No deseábamos nada más. Y vengarnos. Después de semanas de lucha, los alemanes volvieron a tomar el gueto, edificio por edificio. En todas las demás partes, la resistencia continuaba. Donde los interminables bosques se podían alcanzar desde el gueto, eran miles los que se escapaban para reunirse con los partisanos soviéticos, hostigando a los alemanes detrás de sus líneas. Solamente del gueto de Minsk se escaparon 10.000 para reforzar a los luchadores de los bosques. En total, según un cálculo, había 40.000 judíos en el este que tomaron las armas. Aunque estos episodios tuvieron un significado estratégico limitado, para los judíos significaba un crucial paso que les alejaba de sus tradiciones culturales. Las respuestas de los judíos de Europa a esta persecución habían sido inútiles. La obediencia a todos los caprichos de sus perseguidores no les había proporcionado el respiro deseado. Se enfrentaron a la barbarie definitiva, que solo entendía la fuerza. Así que las comunidades judías, por reducidas que fueran y por pequeña que fuese su resistencia, se levantaron en armas contra sus opresores. Más allá del heroísmo, más allá de la búsqueda de la dignidad en la muerte, los judíos llegaron a comprender la necesidad de la fuerza. Esta fue una lección fundamental. También aprendimos una lección al recordar la honradez de la gente corriente en todas las naciones europeas. Dinamarca, hasta el otoño de 1943, la más tranquila de las ocupaciones nazis. Los 7.500 judíos daneses vivían en paz bajo los nazis sin estar marcados ni esclavizados. Se dio la orden de empezar con las deportaciones. Los daneses se negaron a cooperar. Entre las protestas, un pastor gritó desde el púlpito: «Prefiero morir con los judíos que vivir con los nazis». Los nazis prepararon su captura para el Año Nuevo Judío, septiembre de 1943. Los daneses escondieron a todos los judíos, excepto 477, en fábricas, en hospitales, en casas privadas. Durante las noches siguientes metían a los judíos en barcos, en todo tipo de barcos, y los cruzaban a través del estrecho hasta la segura y neutral Suecia. Los judíos daneses tuvieron la bendición de contar con vecinos que aborrecían las persecuciones de cualquier tipo. Otros en toda Europa también encontraron medios de proteger a sus vecinos judíos. Hubo manifestaciones públicas en Bulgaria. En Budapest se extendieron visados para Suiza y Suecia. En todas partes, corriendo grandes riesgos, escondían judíos o más a menudo niños judíos. Muy pocos se salvaron, pero cada vida es un homenaje a lo que podría llamarse el espíritu danés. En contraste, los gobiernos del mundo no esclavizado asistían al genocidio de los judíos casi en silencio. Y fueron testigos de él. En primavera de 1944, los aliados conocían la naturaleza exacta de los campos gracias a los fugados de Auschwitz. Pero aunque los bombarderos aliados volaron por encima de líneas ferroviarias que llevaban al campo de concentración, los trenes de la muerte jamás fueron interrumpidos. Los judíos no estaban solos en su agonía. En los campos de concentración, los nazis asesinaron a millones de rusos, serbios, polacos, a 1 de cada 3 de los gitanos rumanos, a toda la oposición, a los enfermos mentales y a los enfermos crónicos, a los testigos de Jehová, a los homosexuales. En todas partes morían también los inocentes, a veces tan atrozmente como en los campos. Aquí, en Oradour, en el centro de Francia,
En la mañana del 10 de junio de 1944, los nazis asesinaron a la totalidad de la población. Fusilaron a los hombres y luego mataron a las mujeres y los niños en la iglesia del pueblo. La razón específica de la matanza no fue comunicada y jamás ha sido descubierta. Oradour-sur-Glane nunca ha sido reconstruida. Los nazis hacían dos guerras, una sin reglas contra los judíos, la otra una guerra general. Pero de hecho las dos guerras eran una sola. La creencia de que un grupo de seres humanos, los judíos, eran sabandijas, llevó a los nazis a tratar a sus iguales del mismo modo. Se convirtió en una guerra contra el valor de la vida individual. Para todos los hombres libres, la guerra se convirtió en algo más, en una cruzada contra un terrible mal. Más allá de las habituales demandas de justicia y bien, los aliados, Roosevelt y Churchill, sostenían que los nazis eran una casta extraordinariamente malvada, inhumana, la antítesis de la civilización. El precio de la lucha fue enorme. Más de 30 millones de muertos, en su mayoría civiles. Los aliados buscaban implacablemente la victoria en respuesta a la guerra total de los nazis. Había que destruir al Reich tan totalmente como él había devastado a sus vecinos. Verano de 1944. El día D. Alemania se iba inclinando hacia la derrota, invadida por el este y por el oeste. Y el Reich, que iba a durar 1000 años, se ahogó en un mar de sangre. Y así, finalmente, terminó. La peste particular que había atormentado al mundo durante 12 años, pasó y fue detenida. Para los millones de soldados, entre ellos cientos de miles de judíos en los ejércitos aliados, había llegado el momento de regresar a casa. Pero en Europa, en el verano de 1945, 11 millones de prisioneros de guerra y personas desplazadas estaban inseguros de dónde podría estar su casa. Y nadie lo estaba tanto como los supervivientes de los campos de la muerte. 100.000 supervivientes judíos escaparon desde el este a las zonas de Alemania ocupadas por los británicos y los americanos. Algunos judíos trataron de regresar a las ciudades polacas, pero antes de que pasara un año, hubo otro pogrom. Más de 8 siglos de vida judía en Polonia llegaron prácticamente a su fin. Esto es Cracovia, en la Polonia de hoy día. La comunidad judía aún tiene su alcaide, pero son solo unos 700. En un tiempo llegaron a ser 60.000. Las comunidades judías de Europa Central, tal y como los nazis habían deseado, quedaron casi borradas de la faz de la tierra. Y la secular cultura yiddish que aquí floreció ha desaparecido para siempre. La presencia judía que había contribuido a la historia de estas tierras durante más de 8 siglos fue salvajemente eliminada. Pero los nazis atacaron mucho más que las comunidades de una pequeña minoría étnica europea. Y el significado de la destrucción de esas comunidades tiene una importancia mayor que trasciende los límites de la historia judía. Los nazis desafiaron los valores de la civilización. Ofrecían un sombrío plan para el futuro. Un mundo en el que la duda estaba prohibida. Un mundo de verdades absolutas. Un mundo de orden obsesivo y rígido conformismo. Un mundo sin diversidad humana. Y estaban dispuestos a llegar hasta donde fuese para conseguir su propósito. Pero al final, a un precio casi demasiado alto,
fueron derrotados. Nadie puede conocer el significado de esa estrecha victoria tan bien como aquellos que presenciaron el mismísimo ojo del huracán. No había otra cosa que mi generación pudiese hacer más que ser testigo de lo que ocurría, y por tanto, ser testigo para la humanidad. Pensaron que podían asesinar a 6 millones de judíos y seguir adelante como si los 6 millones de judíos no hubieran muerto. Bien, junto con el judío, la imagen del hombre fue destruida. Tenemos todos los motivos del mundo para la desesperanza y para dejar de creer en el hombre y en la cultura, en la civilización, en el lenguaje e incluso en Dios. Pero no permitiremos que eso ocurra. Tenemos los motivos para hacerlo, pero no los invocaremos y a pesar de todo, seguiremos creyendo. De estas cenizas sale el entendimiento de que no se puede garantizar la vida de nadie sin una lucha constante. La fe en la capacidad última de la humanidad para superar a la más oscura y más brutal de las fuerzas es el faro que debe guiarnos para seguir adelante.